Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Este de hoy es un episodio un poco de reflexión y basado en algunos episodios anteriores que citaré luego más tarde, donde quiero hablar sobre la importancia de eliminar sin ningún miedo y de cómo tener la confianza, cómo desarrollar el hábito de eliminar y al mismo tiempo tener la confianza al hacerlo para que este proceso sea eficiente y podamos avanzar de manera más rápida al eliminar sin ningún problema todo lo que no nos funciona y no nos sirve. En el episodio número 180 de este podcast, hará unos 3 o 4 meses, comentaba una situación bastante típica que se suele producir. Y es que cuando uno va aprendiendo diversas técnicas de productividad, hay que tener mucho cuidado con lo que esa palabra productividad implica. Y que por defecto suele ser que aprendemos una serie de técnicas con las cuales lo que terminamos haciendo es que nos vamos cargando cada vez con una mayor cantidad de tareas y hasta que llegamos a un punto en que volvemos a ser totalmente ineficientes para poder llevar a cabo todas las cosas que nos ponemos en un espacio de tiempo. Por ejemplo, la situación típica sería, antes de aprender todas estas técnicas de productividad, pues una persona, vamos a suponer, que era capaz de realizar 4 tareas al día, por poner un ejemplo, y que se sentía ineficiente porque tenía que realizar, en lugar de 4, tenía que realizar 6. Entonces aprende una serie de técnicas de productividad y a partir de ahora puede realizar no 6 tareas, sino que tiene capacidad para realizar 10, ¿de acuerdo? Ya es más eficiente que antes, ya puede realizar su trabajo sin ningún problema y en lugar de 4 tareas puede realizar 10. ¿Cuál va a ser aquí la tendencia natural? Pues que esta persona va a incrementar entonces su lista de deseos, de cosas que quiere hacer. Esta es la tendencia natural del ser humano. No sé si se podría llamar como avaricia, no lo sé, gula, no lo sé. Pero entonces en su lista de tareas, en lugar de hacer ahora 10, que es el máximo realista que puede hacer por día, se va a poner 20, 30 o 40 al animarse. Y entonces entraremos otra vez en un círculo vicioso de estrés, porque al final no nos da tiempo a hacer todas las cosas que nos hemos propuesto. ¿Y dónde reside el problema? Pues en que nos hemos propuesto demasiadas. Esto en la terminología del GTD, del Getting Things Done, la famosa técnica o metodología, como lo quieras llamar, que muchas veces hemos comentado en este podcast. Esa metodología tiene una serie de fases y la primera de ellas se llama capturar, donde lo que se propone es básicamente apuntar en cualquier momento toda idea, todo pensamiento, toda cosa que se te ocurra en un dispositivo que tengas normalmente a mano. Que puede ser pues una libreta o un dispositivo electrónico, un smartphone que hoy en día está en todos sitios. Bueno, y que no era así cuando surgió esta metodología. El GTD surgió a principios 2001, si no me equivoco. Bien, pues esta es la parte de capturar. Y aquí la gente pues lo apunta todo. Hoy en día lo apuntamos todo. O yo por lo menos tengo
tendencia a apuntar absolutamente cualquier idea que se me pase por la cabeza, normalmente en el smartphone, en el iPhone en mi caso, utilizando la aplicación de Obsidian. Tengo una nota que se llama Inbox y, bueno, una no, tengo dos. Una que se llama Inbox personal y ahí apunto todo lo que puede estar relacionado con proyectos personales, y luego tengo otra que se llama Inbox Work, que ahí apunto todo lo que está relacionado con mi trabajo como investigador en la universidad. Lo divido de esa manera, aunque muchas veces muchas cosas pueden estar interrelacionadas y unidas, y para eso Obsidian y la metodología Zettelkasten vienen muy bien para poder obtener esas relaciones. Pero bueno, no es eso lo que quería comentar hoy, que me voy por las ramas. Entonces, la fase de capturar, básicamente apuntarlo todo, y luego viene una fase posterior donde tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con todo eso que hemos apuntado. Pues bien, yo aquí ya no estoy tan de acuerdo con la metodología GTD, que todo el mundo sigue a rajatabla, porque esta fase de decidir requiere mucha energía. ¿Por qué? Porque mirad, durante el día podemos ir apuntando pues una gran cantidad de cosas, y luego quizás al día siguiente es cuando nos ponemos a procesar toda esta lista. Y entonces ya muchas veces ni nos acordaremos porque hemos apuntado diversas cosas, ni tendremos claro qué queremos hacer con esas cosas o si nos van a ser útiles o no. Entonces mucha gente lo que tiende, según lo que han entendido de la metodología GTD, es que con eso tienen que hacer algo sí o sí, que lo tienen que poner apuntado u ordenado en algún otro sitio, en alguna otra parte del sistema, en alguna otra lista de próximas acciones, en algún proyecto. Y entonces esto lo que hace es, primero, gasta muchísima energía, gasta muchísimo tiempo, y por otra parte nos desmotiva porque ya lo que vamos a hacer es tender de manera automática a no querer realizar todo este proceso, porque sabemos que va a ser pues un trabajo pues que no nos apetece hacer básicamente para nada. Y bueno, aquí los defensores del GTD podrían comentar muchísimas cosas. De hecho, si queréis comentar algo, os podéis unir a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp, donde todo el mundo contribuye, principalmente mediante notas de voz, y luego componemos episodios con todo el material. Y podéis acceder a ella a través de horacio-ps.com/comunidad. Pues ahí podéis acceder y comentar cualquier cosa que veáis interesante sobre este tema. A lo que vamos. Entonces, el problema es apuntarlo todo. No, ese no sería el problema. El problema sería luego el querer procesar pues absolutamente todo lo que ahí habéis puesto. Y aquí yo pues estaría totalmente en contra. Esto también es un poco pues lo que te va diciendo pues la experiencia pues al trabajar pues con todas estas cosas. Una cosa es lo que te diga pues esa metodología, que no tiene por qué ser correcta ni servir para todo el mundo, ni etcétera, etcétera. Mucho cuidado con los talibanes de cualquier metodología, de cualquier técnica, que no te intenten vender la moto. Tú pruébalo y ya si te sirve o no te sirve, y después de haberla trabajado un poco, tampoco hay que tirar la toalla a la primera, ya decides si te va a servir todas esas ideas. Pero bueno, a lo que íbamos. En esta parte, en la parte de procesar todo eso que hemos apuntado, hay que eliminar todo lo posible. Lo que a mí me dice la práctica, y es una técnica que cuesta muchísimo de desarrollar, porque implica tener mucha confianza en uno mismo, y también esa es un poco la clave de esta técnica, es eliminar en cuanto veamos, en cuanto estemos repasando más tarde toda esa serie de notas que hayamos apuntado, eliminarlas en cualquier momento, a la mínima, en cuanto veamos que todo eso o bien no nos sirve para nada, o bien tengamos la menor duda de su validez, o veamos su dificultad, o veamos cualquier problema. Es una cosa bastante sencilla, pero que la verdad es que cuesta muchísimo de llevar a cabo. Os podéis imaginar un poco. Parece que es mucho más sencillo apartarlo a algún lado, dejarlo ordenado en algún sitio por si pudiera servir luego más tarde. Y ese por si es el que nos va a dar los problemas. Por tanto, en cuanto veamos el menor problema, la menor dificultad, tengamos
la menor sensación de que eso no puede servir para nada, eso lo borramos y eso fuera. ¿Por qué sirve esto? Primero, porque cuando apliquemos de manera continua en esa fase de ordenar estas ideas, entonces tendremos a eliminar muy rápidamente, a desarrollar una especie de instinto o intuición de las cosas que no sirven para nada. Esa es la primera parte. Segundo, el no tener miedo al hacer esto, lo que nos hace es desarrollar pues una especie de intuición que al mismo tiempo nos haga creer, y esto es muy importante también, que si algo es realmente importante, eso vendrá a nosotros luego más tarde. Me explico. Imagínate que entre todas esas notas tienes una idea súper valiosa y que luego a la hora de borrarla, pues la has borrado sin querer o porque no te ha pillado bien en ese momento o por cualquier otro momento. Si esa idea realmente es algo que te cala, que es algo importante para ti, que es algo que realmente tenga utilidad o que esté conectado con tus otras ideas que estás trabajando en ese momento, no te preocupes porque más tarde o más temprano volverá. Esa es la segunda parte de esta técnica, la razón por la cual hay que eliminar sin ningún problema todas esas cosas que veamos que no nos sirven para nada o nos dan problemas. Porque si eliminamos por lo que sea alguna que pueda ser importante, esa más tarde vendrá a nosotros de alguna manera o de otra. Y tenemos que desarrollar esa confianza. ¿De acuerdo? También hay que tener en cuenta que es posible que de vez en cuando este método no nos funcione al 100%, que haya, no sé, me lo voy a inventar, un 5%, un 10% de ideas o de cosas que perdamos y que no recuperemos. Pero tenemos que vivir un poco con eso, con esa posibilidad, y eso va a ser mucho mejor que en la fase de ordenar todo lo que hemos capturado, en lugar de dedicarnos 1 hora al día a ordenar todo eso, imagínate que en lugar de dedicarte 1 hora, te dedicas 5 minutos. El cambio va a ser masivo. Vas a poder dedicar mucho menos tiempo a ordenar cosas y más tiempo a poder hacerlas, que es lo que realmente luego da resultados. Y a costa de haber perdido un poco. Esto también está un poco relacionado con la ley de Pareto, que seguro habéis escuchado en algún momento, la cual dedicaremos algún otro día un episodio a esto, pero que nos dice que no todas las acciones tienen el mismo impacto y que en realidad una pequeña cantidad de las acciones tienen el mayor impacto posible. Un investigador italiano, un economista, llegó a la conclusión, después de analizar ciertos resultados a finales del siglo XIX, que el 20% de los italianos disponían del 80% de toda la riqueza del país. Entonces esto luego se ha replicado en muchas otras áreas, en muchos otros contextos. A veces no es 20-80, a veces es 15-90, 5-95, no sé. Puedes ver diversas relaciones, pero lo importante es que hay una dependencia no lineal y que hay una pequeña parte de cosas que son las realmente importantes y que son las que te van a proporcionar resultados. Y esa es también otra razón para que puedas eliminar sin problemas, incluso aunque vayas a perder algunas de las grandes ideas que pudieras tener ahí apuntadas. Esta situación que hemos comentado aquí se suele dar muchísimo, la tendencia a apuntar muchísimas cosas y que luego nos cueste eliminarlas o borrarlas, a las personas que solemos tener, en mi caso, un optimismo a veces un poco desmesurado, lo cual puede ser un problema, y que también comentábamos en un episodio anterior del podcast, que os recomiendo escuchar, el número 183, el de positividad tóxica, para ver un poco cómo poder lidiar con ello y qué cosas pues nos pueden funcionar para no centrarnos tanto en los aspectos demasiado positivos y demasiado color de rosa, podríamos decir, pues de las cosas, y estar un poco también más cerca del suelo, porque eso luego también nos ayuda a apuntar menos cosas en la fase de captura, es ser un poco más realista. Pero bueno, esto también depende un poco de cómo es cada uno, más pesimista o más realista a la hora de tomar notas y a la hora de tomar anotaciones sobre posibles ideas
que luego tengamos que procesar o no. Pues nada más, termino aquí el episodio de hoy, en donde lo que te he comentado, por recapitular, es en que existe una manera drástica de incrementar la productividad y que consiste en que tú puedes seguir apuntando todo lo que quieras en esta fase de captura, pero que a la hora de ordenar todas esas cosas, que elimines sin el menor atisbo de duda todo aquello que veas que puede presentar cualquier mínimo problema, con el objetivo de desarrollar tu intuición y de confiar en ella. Al principio cuesta, te lo puedo asegurar, pero conforme lo vayas trabajando y lo conviertas en un hábito, y ahí te recomiendo leer para desarrollar hábitos el libro de James Clear, Atomic Habits, Hábitos Atómicos, te puede ayudar muchísimo. Quizás hagamos otro episodio sobre ello, aunque ya hice 1000 episodios de podcast sobre ese libro. No quiero ser repetitivo yo tampoco, solo quiero aportar cosas originales. Entonces, esas serían las dos ideas principales. Primero, seguir la fase de captura como normalmente hacías, tener en cuenta tu mentalidad, ya sea optimista o pesimista, porque eso te puede ayudar luego a enfocar de una manera o de otra las cosas que borras en la fase de captura, en la fase de procesado, y pues eso, en la fase de procesado eliminar todo lo que puedas y usando tu intuición. Conforme trabajes esto de manera habitual, conforme desarrolles ese hábito, verás que llega un momento en que lo haces sin la menor duda y aquellas cosas importantes vienen a ti. Al final, más tarde o más temprano, si te habías equivocado y borrado algo que realmente servía, pues volverá a ti sin ningún problema. Y si alguna pequeña cosa de vez en cuando no vuelve, no es problema. Es una ley de la naturaleza que algunas cosas se pierden. Segundo principio de la termodinámica, entropía, etcétera. Pues nada más, si te interesa implementar si te interesa esta técnica y te interesa que te ayude a implementarla en tu sistema o quieres saber un poco más de ella, me puedes contactar a través de horacio-ps.com/contacto y te puedo ofrecer servicios de formación en torno a esta idea. Y si quieres saber más cosas sobre este podcast en concreto, más cosas que no contamos en este podcast sobre, por ejemplo, este episodio, porque no da tiempo en el audio, una vez a la semana o 2 veces a la semana, depende, envío una newsletter con contenidos relacionados y te puedes suscribir a ella a partir de horacio-ps.com/newsletter. Bueno, pues nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego.